Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver la progresión número 7 de Ciencias Sociales 3. El tema es movimientos sociales antisistema. Antes de empezar con la progresión, les recuerdo que este video es de introducción. Ustedes deben realizar con su maestro actividades alusivas al tema para su mejor comprensión. Ahora sí, acompáñenme. Movimientos antisistema o grupo antisistema se refiere a aquella persona o grupo de personas con una ideología opuesta al orden político social establecido, que mediante reclamos o acciones tratan de cambiar el statu quo, o sea, la situación actual de un país o entidad pública o privada. En otras palabras, jóvenes, los movimientos antisistema son realizados por personas que no están de acuerdo con alguna decisión del gobierno o alguna decisión de alguna institución pública o privada que afectó de alguna manera sus derechos. Estas personas buscan ser escuchadas y solucionar este problema a través de manifestaciones públicas, o sea, marchas y actos públicos que buscan la atención del gobierno o de la empresa causante del conflicto. A eso se le llama movimientos antisistema. Bueno, en México algunos ejemplos de estos movimientos antisistema son el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el movimiento estudiantil de 1968. Conozcamos un poquito más de cada uno de ellos. El movimiento zapatista tuvo su origen por la lucha de la defensa de los derechos colectivos e individuales que habían sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, además de buscar la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política, entre otras cosas. Pues bueno, jóvenes, entonces el movimiento zapatista, ¿por qué se dio? Buscaba la defensa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Antes del movimiento zapatista, los derechos indígenas, tanto laborales, legales y humanos, no eran valorados. No se valoraba la cultura y la tradición de los pueblos indígenas. Después de este movimiento, los pueblos indígenas fueron la atención nacional e internacional, ¿sí?, de muchos países. ¿Sale, jóvenes? Otra cosa que tengo que agregar, y me da mucho orgullo decirlo, que gracias al movimiento zapatista, que se dio en 1994 aquí en Chiapas, fue que surgió nuestro subsistema, el telebachillerato, ya que una de las peticiones que hicieron los zapatistas fue que en cada comunidad rural o en cada pueblo indígena hubiera un telebachillerato que pudiera ofrecer educación de nivel medio superior. Gracias por eso estamos presentes aquí. Ahora hablemos de las causas del movimiento estudiantil de 1968. Bueno, vamos a mencionar tres. La primera, una de las causas fue la violación de los derechos humanos, en especial el derecho a la libertad de expresión. También se reprimió la represión y el autoritarismo del gobierno. También se exigía una mayor inversión pública en educación. Miren, jóvenes, el movimiento estudiantil de 1968, ¿sí?, fue hecho porque en ese entonces el gobierno era muy represivo. No podías hacer una crítica al gobierno en aquel entonces o tener una falta indisciplinada hacia él, porque eras reprimido, eras encarcelado, eras golpeado. En el caso del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, hubieron hasta asesinatos provocados hacia jóvenes estudiantiles, que lo único que buscaban era que se escuchara su voz, que se hicieran valer los derechos de muchos mexicanos, ¿no?, que se valiera el derecho a la libertad de expresión, que el gobierno fuera más tolerante, que no hubiera tanta represión y tanto autoritarismo por parte de los gobernantes, y también buscaba una mayor inversión en la educación pública. Por eso fue que los mandaron a golpear y asesinar en ese movimiento, y por eso ese movimiento ha logrado, entre comillas, jóvenes, que haya mayor libertad de expresión, que haya mayor respeto a los derechos humanos y que la educación tenga una mejor inversión más en el nivel superior y el nivel medio superior. Bueno, jóvenes, ahora, eso es en México. Ahora mencionemos algunos movimientos antisistemas alrededor del mundo, no solo de México. Por ejemplo, el movimiento feminista ha estado en muchos lugares o muchos países del mundo. El movimiento feminista es aquel movimiento hecho por mujeres que lucha por la igualdad laboral, la igualdad de género y muchos de los derechos de las mujeres que no han sido valorados. También tenemos el movimiento ecologista, que es el que lucha por que se cuide el planeta Tierra, que se cuide la ecología, los ecosistemas. Vaya, que no contaminemos más las
empresas públicas o privadas de gran extensión. También tenemos el movimiento obrero. ¿Cuántas veces no hemos visto trabajadores manifestándose porque se les violan sus derechos laborales o porque se les paga injustamente, ¿no? O porque se les explota laboralmente, ¿no? Ese tipo de movimientos han surgido en muchas partes del mundo. Y por último tenemos el movimiento pacifista o antimilitarista. ¿Qué quiere decir? Este tipo de movimientos jóvenes son aquellos movimientos hechos por personas que buscan la paz mundial, que los países no tengan armas destructivas a nivel masivo, o sea, armas nucleares, que buscan la paz en el mundo y que estas armas nunca se utilicen, es más, que sean destruidas para que el mundo esté tranquilo y los seres humanos sigan viviendo mucho tiempo más en el planeta Tierra. Bueno, jóvenes, esto fue la progresión 7 de Ciencias Sociales 3. Bye.